y vean pues porque yo hoy les quiero chismosear lo que se vivió en las diferentes salas, mejor dicho, acompáñenme que les voy a mostrar un poquitico. Les muestro un poquito de lo que se vivió en la sala 1, acompáñenme. También para aprender de todo cuando se presenta. Y acompáñenme a ver un poco acerca de la sala 2. Vamos. Vamos para la sala 3. Y por aquí nos encontramos en la sala 4, donde se está tocando un tema súper importante, que es la ética y el humanismo en las organizaciones. Vamos a ver, acompáñenme. Y por aquí te doy la bienvenida al salón número 5 y uno de mis favoritos, porque aquí combinamos esa técnica entre las experiencias con realidad aumentada, también la ruta de las emociones y diferentes expertos, incluso algunos simuladores. Y esta es una invitación muy especial a que ustedes no se pierdan estos congresos para que fusionemos esa educación entre lo didáctico y lo académico. Nos vemos en los siguientes lugares y en las siguientes ciudades. Chao. Muy buenos días a todos. Desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa les damos una cálida bienvenida a esta acción educativa. Mi nombre es Claudia Quevedo y tengo el placer de acompañarlos como moderadora durante la próxima hora. Es un verdadero honor contar con su presencia y entusiasmo para aprender y compartir juntos. Sabemos lo valioso que es el tiempo, por lo que los invitamos a participar activamente. Pueden usar el chat para enviar sus preguntas en cualquier momento y durante o al final de la sesión tendremos un espacio dedicado para responderlas. Sin más preámbulo, damos inicio a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Sistemas de Gestión de Operaciones de Seguridad Privada, ISO 18788 del 2015, con la temática sesión 8, Sistema de Control y Prevención para el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Es un gusto presentar a nuestro experto, el doctor Carlos Valencia, quien es magíster en gestión de calidad en las organizaciones, especialista en gestión territorial, seguridad pública y riesgos laborales. Doctor Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Su Hola experiencia y Claudita, conocimiento de registrar esta sesión, bienvenido. hola Claudita y a todas las personas que nos acompañan a lo largo y ancho del país, a nosotros desde su aseguradora, la de todos los colombianos, Positiva, les estamos capacitando cada día en temas que son de su interés y para mitigar riesgos laborales. En esta comunidad, que es de la ISO 18788, Sistema de Gestión de Operación de Seguridad Privada, buscamos siempre mitigar los riesgos laborales del hombre en la vigilancia y seguridad privada, pero no solamente a ellos, sino que las personas que reciben este servicio realmente sepan y conozcan cómo pueden ustedes, como ciudadanos, como empresas, como personas que se benefician de ese servicio, lo reciban con la mejor calidad y que lógicamente sus hombres de vigilancia no se afecten de ninguna forma. Entonces, eso es lo que busca esta comunidad, mitigar los riesgos laborales para ellos y que ustedes reciban el mejor servicio de calidad en el tema de lo que es vigilancia y seguridad privada. Hoy, a través de esta ruta del conocimiento, es nuestra octava sesión. Y vamos a ver un tema muy importante que es el sistema de control de prevención para lavado de activos y financiación al terrorismo. En estos momentos, donde nuestro país tiene un tema de seguridad bastante álgido, es bastante importante que todos conozcamos un poco que se asocia con riesgo público. ¿Listo? Claudita, vámonos con la evaluación, por favor. Claro que sí, doctor. Antes de comenzar, realizaremos un breve sondeo para conocer sus conocimientos previos sobre el tema y también tendremos otro sondeo al final para evaluar lo aprendido durante la sesión. Les pedimos a que participen activamente respondiendo las preguntas que aparecerán en pantalla. Comencemos con nuestra primera pregunta. ¿Qué es el lavado de activos? A, legalizar bienes de actividades lícitas. B, dar apariencia legal a bienes obtenidos ilícitamente. C, financiar campañas con recursos del Estado. D, invertir en finanzas para evitar impuestos.
Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Legalizar bienes de actividades lícitas con un 31%. B. Dar apariencia legal a bienes obtenidos ilícitamente con un 62%. C. Financiar campañas con recursos del Estado con un 3%. D. Invertir en finanzas para evitar impuestos con un 5%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Qué organismos reciben los reportes de operaciones sospechosas? A. Superintendencia Financiera de Colombia. B. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. C. Unidad de Información y Análisis Financiero. D. Banco de la... Son las respuestas de nuestra segunda pregunta. La Superintendencia Financiera de Colombia con un 36%. B, Ministerio de Hacienda y Crédito Público con un 8%, C, de Información y Análisis Financiero con un 54%, D, Banco de la República con un 3%. Continuamos con nuestra tercera pregunta. ¿Qué objetivo tiene el SARLAC dentro de una organización? A, promover transparencia electoral y control de campañas. B, regular la relación entre Estado y empresas extranjeras. C, prevenir que las entidades sean utilizadas para la LA o FT. D, sancionar penalmente las actividades ilícitas. Resultados de nuestra tercera pregunta. A, promover transparencia electoral y control de campañas con un 2%. B, regular la relación entre Estado y empresas extranjeras con un 7%. C, prevenir que las entidades sean utilizadas para la LA, o EFT. D, sancionar penalmente las actividades lícitas con un 22%, la C con un 68%, la B con un 7% y la A con un 2%. Y conociendo así nuestros resultados, pasamos con nuestro experto, el doctor Carlos Valencia. Ok, bueno. Gracias, Claudita, por esa primera actividad para verificar qué tanto conocemos sobre este tema. Bueno, quiero comenzar con estas dos frases que quise dejarles a ustedes el día de hoy aquí. Entonces, con cierta simplificación, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo son opuestos. El lavado, el dinero sucio, se vuelve limpio. Ojo con este tema porque comenzamos acá a entender estos conceptos. En la financiación del terrorismo, el dinero limpio se vuelve sucio. ¿De quién es esta frase? De Patrick Jones, investigador financiero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, testimonio ante el Senado en el año 2001. Y complemento asociándolo a riesgos laborales. La salud del trabajador depende tanto de la herramienta que usa como del ámbito que lo rodea. Adaptación de ideas de enfermedades laborales y riesgos psicosocial. El ámbito que lo rodea. Imaginen por ustedes un momento dado que ustedes estén en una empresa pública o privada que se esté prestando para lavar dinero o para financiar el terrorismo. Dígame, ¿cómo pueden ser los riesgos laborales de toda su gente, de todo su personal? El riesgo público que está en esa GTC 45 realmente se va a disparar. El tema de corrupción y realmente que los miembros y las personas que trabajan en la organización van a estar con un latente riesgo público por este tipo de situaciones. Pues que este sistema se conecta con riesgo público y es importante que todos conozcamos un poco de qué trata este tema que es obligatorio en Colombia. ¿Listo? Vamos a ver qué es el lavado de activos, su sigla LA. Vamos a mirar también lo que es financiación al terrorismo, que es su sigla FT. Normativa penal que regula el lavado de activos en Colombia. La ley 1708 del 2014, que habla sobre los bienes de origen ilícito nunca pierden su origen ilegal. Algunos temas importantes para conocer los objetivos de esta capacitación es identificar transacciones, patrones y clientes vinculados al lavado de activos y financiación al terrorismo. Implementar políticas y procedimientos de monitoreo continuo, debida diligencia reforzada, esa palabra, ese concepto de debida diligencia, vamos a conocer el día de hoy,
y capacitación del personal para reducir la exposición del ente ante actividades ilícitas. Asegurar que la actividad cumpla normatividad nacional e internacional, sanciones, reportes y auditorías. ¿Ok? Entonces, algunos términos y abreviaturas muy importantes para que todos conozcan. El primero, lavado de activos, LA. La segunda, financiación al terrorismo, FT. Y viene una sigla un poco más compuesta, mucho más grande. FPADM, financiación a la proliferación de armas de destrucción masiva. SARLAF, acá venimos ya con las de los sistemas que son muy importantes, que manejan y que realmente las supervisan las superintendencias. Entonces, SARLAF, Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo. CIPLAF, Sistema de Prevención y Financiación del Terrorismo en Colombia. Entonces, mire, SARLAF, CIPLAF y SAGRILAF, Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos Integral de lavado de activos, financiación al terrorismo y de financiación a la proliferación de armas de destrucción masiva. Depende la entidad de donde usted trabaja, usted aplica el SARLAF, el CIPLAF o el SAGRILAF. El PTE, Programa de Transparencia y Ética Empresarial, un tema muy unido con estos tres sistemas y que todos tenemos que conocer e implementar. Y la UIAF, Unidad de Información y Análisis Financiero. La UIAF es una entidad de inteligencia financiera. Entonces, no solamente la policía, no solamente el ejército de Colombia realizan análisis de inteligencia, también lo hacen la UIAF y es una unidad del Ministerio de Hacienda, donde verifican todo lo que es el tema de desviación de recursos y financiación y cómo realmente todo lo que es la cadena de esos recursos, cómo llegan. Y por eso es que lo que es el Ministerio de Hacienda y la DIAN se apoyan muy fuertemente con la UIA para verificar, por un lado, la DIAN verifica que realmente se paguen lo que son esos impuestos, pero cuando una empresa tiene algo oscuro o algo no cuadra en todo lo que es esa cadena de recursos, pues lógicamente la OIAF intenta verificar porque esos dineros se pueden estar destinando para lavado de activos o financiación al terrorismo. ¿Qué es el lavado de activos? LA. El lavado de activos es el proceso mediante el cual a los bienes, recursos o activos de procedencia ilícita se les da la apariencia de legalidad con el fin de introducirlos en economía formal a través del sector real o del sector financiero. La norma penal que regula el lavado de activos en Colombia, en el Código Penal es el artículo 323 y da de 10 a 30 años de prisión y de 650 a 50.000 salarios mínimos legales vigentes. La Fiscalía y la Policía han hecho ingestas muy fuertes de lograr que tengan más hombres, tengan mejores equipos, mejores sistemas para detectar lo que es el lavado de activos desde la época de los años 90. Y esto también ha crecido a nivel mundial a través de, por ejemplo, empresas que aplican BAS, que aplican 18788, que tienen que ver con la cadena de suministros, tanto en empresas de tipo privado, de tipo públicos, tanto lo que tiene que ver con puertos, aeropuertos, con todo el tema de, para que este tema, con el tema del narcotráfico, con el tema de la extorsión, pues lógicamente no se está empezando para lavado de activos de esas grandes, estructuras delincuenciales y criminales. ¿Cuáles son los verbos rectores del lavado de activos? El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie, administre todo lo que son estos recursos que son de origen ilegal para volverlos transparentes, para legalizarlos, y estos son los verbos rectores. Entonces, cualquier persona que se preste puede estar incurriendo en una pena de 10 a 30 años. Pues que ese tema cada día es más fuerte y realmente el Estado colombiano, a través
de lo que es la fiscalía y su policía judicial están buscando cada día perseguir más estos recursos y estos bienes, y que realmente esto sí afecta a las estructuras macrocriminales del país. Delitos fuentes asociados al lavado de activos: tráfico de inmigrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores, financiación del terrorismo, tráfico de drogas. Lógicamente, tenemos la cocaína, la heroína, la marihuana y las anfetaminas o drogas sintéticas, delitos contra el sistema financiero, las estafas, contra la administración pública, lo que es ya la concusión, el cohecho, que en nuestro país es muy recurrente que estemos viendo este tipo de situaciones. Entonces, el lavado de activos es bastante amplio. El objetivo del lavado de activos, lógicamente, es que la riqueza obtenida ilegalmente aparezca como derivada de una actividad lícita, eludir la detección y proteger que los fondos sean confiscados por autoridades, hacer posible las transferencias de fondos alrededor del mundo para gozar y financiar futuras actividades criminales y terroristas. Las etapas del lavado de activos: primero es la obtención, lógicamente, que muchas veces por la extorsión, el narcotráfico, la concusión, el cohecho, el robo de los contratos. Entonces, toda esa parte ilegal, después buscan estas estructuras criminales lavarlo para que se vuelva legal. Entonces, siempre han sido muy utilizados los bancos, lógicamente los jerez de cheque por compra de productos, servicios. Por ejemplo, han habido actividades muy fuertemente controladas y verificadas, entre esos ya los bancos, desde hace muchos años, y casos como por ejemplo en los años 80 y 90 que pasó que paraísos fiscales como Panamá, las Islas Caimán, se prestaban para esto, pero hoy en día, a través de muchos controles, pues lógicamente esto ya ha reducido y se ha minimizado en su máxima expresión. Entonces lo que buscan es comprar con estos recursos legales y después volverlos legales. Entonces acá vemos ese tema de diversificación y la integración ya con bienes y entidades o productos comercialmente aceptados. Entonces eso es el concepto de lavado de activos. Delitos fuentes, lógicamente acá los tenemos, ya los pronunciamos. Y a través de que muchas veces lo están transformando, a través de casas de cambio, a través de testaferros, juegos de azar. Vimos el muy nombrado caso de Unicap en la zona norte del país, en la costa Caribe, que era de la Gata, una criminal confesa, que ya sabemos que hoy en día, pues lógicamente, en Cartagena, lo que es en Bolívar, utilizaban de fachada esta empresa de apuestas para, lógicamente, financiar grupos criminales y mantener estas estructuras criminales. El pitufeo, negocios ficticios, compraventa de bienes, productos de seguros, sistemas financieros clandestinos tipo Hawala. Entonces, todo esto son formas de legalizar en un momento dado para legalizar este tipo de situaciones que vienen de recursos que han generado tanto homicidios, extorsiones, secuestros, derechos que afectan a nuestra comunidad. La etapa de diversificación, estratificación y transformación, pues lógicamente tenemos lo que es los ciberpagos, las cartas de crédito y cheques, la bolsa de valores. Entonces, todo esto es la forma donde esa diversificación comienza a tener ese carácter legal. Etapas de integración y reinversión, pues está el sistema económico, están las inversiones inmobiliarias, las inversiones financieras, las inversiones industriales, la capitalización, el nivel de vida, la reinversión en actividad ilícita. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes en empresas que tienen financiación del terrorismo, financiación del narcotráfico, financiación de estructuras criminales, pues por estas empresas, cuando son utilizadas para lavar dinero, pues usted es un comerciante, una persona honesta, que usted ofrece un servicio, pues no va a poder competir cuando una empresa está haciendo fachada para lavado de dinero, porque ellos van a ofrecer un servicio, un producto con valores irrisorios. Usted, comerciante normal, persona normal, que paga impuestos, que paga trabajadores, que paga por los insumos básicos, no le va a dar ese equilibrio financiero
frente a una empresa que solamente es una fachada. Entonces, pues que este es un aspecto muy importante que todos debemos conocer y que esto genera, y para todos los trabajadores en Colombia, en un momento dado, cuando ustedes entran a trabajar en una de estas empresas y ustedes detectan que están inmersos en una empresa que está, que está generando lavado de activos, inmediatamente estaremos en la obligación de denunciar e informar o mínimo salir de ahí porque podemos vernos inmersos en una situación como la que les estoy mostrando. La ley 1708 del 2014 habla sobre los bienes de origen ilícito, nunca pierden su origen ilegal. El delincuente podrá ejecutar todas las acciones que considere adecuadas para ocultar el origen ilegal y realizar todas las maniobras para dar legalidad a los capitales ilícitos, pero jamás podrá borrar la mancha que esos bienes tienen y por ello en cualquier momento pueden ser objeto de un proceso de extinción de dominio y es imprescriptible y eso tenemos que tenerlo muy claro de acuerdo con esta ley. ¿Qué es la financiación del terrorismo? La financiación del terrorismo es el proceso por medio del cual se obtienen los bienes, recursos y activos de procedencia lícita o ilícita en un momento dado también, que sirven para realizar actividades terroristas. Entonces, muchas fundaciones, muchas entidades, vienen a financiar por un tema de ideológico o religioso, financian estas estructuras. Y lo podemos ver como el caso de Hamas. Y lógicamente, este es un tema que siempre estará en controversia. Entonces, muchas entidades apoyan a estos grupos reconocidos como terroristas, como el ELN, las FARC, las disidencias de las FARC. Entonces, esos recursos que pueden ser obtenidos de forma legal o de forma ilegal financian estas estructuras criminales y nosotros muchas veces por pagar ese tipo de extorsión podemos vernos inmersos en una situación de una investigación penal por parte de la Fiscalía. ¿Qué es la financiación del terrorismo? Es posible que fondos de colecta en asociaciones sin ánimo de lucro con fines caritativos y benéficos resulten en manos de terroristas para financiar sus acciones encubiertas con fines altruistas, ideológicos y religiosos. También es posible, y ocurre con frecuencia, el empleo de productos de actividades delictivas como el tráfico de drogas, el tráfico de personas, el tráfico de armas, la extorsión y el secuestro para la financiación de actos terroristas o el mantenimiento de esos grupos terroristas. El artículo frente a este tema, que es la financiación al terrorismo, es el artículo 345 del Código Penal y da entre 13 a 22 años de prisión, entre 1.300 a 15.000 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, ¿cuáles son los verbos rectores de este delito? Es el que prevea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie y guarde estos recursos. ¿Y los actores cuáles son? Grupos de delincuencia organizada, grupos al margen de la ley, grupos terroristas nacionales, grupos de terroristas internacionales como el Tren del Agua, bandas criminales, delincuencia común, fundamentalistas religiosos y movimientos radicalistas, los que generalmente se ven inmersos en este tipo de situación penal. ¿Qué son actividades terroristas? Son aquellas acciones que generan zozobra, temor o terror a la población a través de actos que ponen en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas, las edificaciones, los medios de comunicación, los medios de transporte y los medios de procesamiento, conducción de fluidos o fuerzas motrices, esos instrumentos capaces de causar estragos. Entonces, el terrorismo es bien conocido en nuestro país y por eso es que es tan importante conocer sobre eso porque está inmerso en riesgo público. Etapas de la financiación del terrorismo: la recaudación, búsqueda de fuentes de financiamiento, con aportes legales e ilegales donde los aportes apoyan la causa o son engañados. Acuérdense de lo que hacían en los años 90, lo que eran las FARC, que cobraban su impuesto de guerra. Esto generó que toda esta normatividad haya evolucionado. Entonces, una cosa es la recaudación, una segunda etapa es la disposición. El dinero recaudado es depositado en cuentas a disposición de los terroristas, que muchas veces lo están haciendo a través de también lavado de activos, por eso es que los dos delitos están muy conectados.
Utilización. Los fondos son utilizados para fines terroristas. Acá está el paralelo entre lo que es lavado de activos y financiación al terrorismo. Entonces, el criterio, hay un tema de motivación en el lavado de activos, es las ganancias, y en la financiación del terrorismo es la ideología como tal. El criterio fuente de dinero, que el lavado de activos es interna de la organización criminal, lógicamente vivir como reyes, vivir en grandes mansiones, vivir en grandes y que no sean perseguidos, tratar de mostrarse como grandes comerciantes, como pasaba en un momento dado con el cartel de Cali, y que ellos fundaron Drogas La Rebaja, y eso fue en un momento dado un trabajo que se hizo a través de los años 90, y hasta ahora el gobierno logró que todo lo que fuera esta gran cadena de Drogas La Rebaja ya fueran del Estado como tal. Esos son procesos que no son cortos, son procesos de largo aliento y que tienen que buscar la forma de quitarle esa capacidad de obtener recursos de esas estructuras criminales. En el marco de la fuente de dinero en la financiación del terrorismo es interna de células que se autofinancian, centrado en actividad criminal. Externamente, esos tipos de benefactores. Canales en lavado de activos es un sistema formal, y en la financiación del terrorismo son sistemas informales de dinero la mayoría de veces. El lavado de activos es más común, es más general en nuestra sociedad, y la financiación del terrorismo, lógicamente, sí tiene un corte no tan admisible en lo social. Detección, transacciones sospechosas como depósitos que no corresponden con la riqueza del cliente, ojo con eso, y en la financiación del terrorismo, relaciones sospechosas como envíos de dinero entre partes que no muestran relación. Cantidades en transacciones. Entonces, en lavado de activos son grandes montos, usualmente estructurados para evitar los requerimientos de reporte. Y en la financiación del terrorismo son pequeños montos, usualmente por debajo de los límites de reporte. Criterio, la actividad financiera en lavado de activos, transacciones vía Internet, que incluyen muchas veces compañías pantalla, acciones al portador y paraísos fiscales. En el tema del financiamiento del terrorismo, no existe un perfil operacional claro para los terroristas, según el informe de la Comisión del 11 de septiembre del Senado de Estados Unidos, que son los abanderados en este tema. Trazo monetario, entonces hay varias circulares frente al tema del lavado de activos. El dinero eventualmente termina en manos de quien lo generó. Es decir, el tema es fachada, el tema es lavar, el tema es crear esa apariencia de legalidad. Y la financiación del terrorismo es lineal. El dinero generado es utilizado para prepagar grupos terroristas y actividades. Entonces ya hemos visto lavado de activos y financiar el terrorismo. Ahorita vamos a ver qué es el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Y esto viene de un grupo a nivel internacional que es el Gafi, y que generalmente las 7 potencias más grandes del mundo son los que especialmente hacen control sobre el Gafi, para que realmente los demás personas asociadas a estos grupos y al tema de inteligencia financiera, pues lógicamente estemos cumpliendo con todos los parámetros para evitar lo que es el tema del terrorismo internacional, porque muchas veces nace de tipo local, pero va trascendiendo a nivel internacional. Estructuras, macroestructuras, como el Tren de Aragua, que lo tenemos en Colombia, de carácter venezolano, y otros grupos que ya en Colombia, como lo que son los mexicanos, que también tienen incidencia y realizan actividades terroristas, no solamente narcotráfico. Es la provisión de fondos o servicios financieros para producción, compra, desarrollo, exportación, transporte o entrega y almacenamiento de armas nucleares, químicas, biológicas, en contravención con las leyes nacionales y convenios aplicables. Resolución 687 de la ONU de 1991. ¿Qué es el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción? Entonces están de tipo nuclear, de tipo químicas, de tipo biológicas. Ustedes pueden entender perfectamente el biológico lo que pasó con el COVID, pero podría ser una cepa que fuera mucho más mortal y que pudiera tener una proliferación mucho más amplia. Entonces, acá vemos 4 aspectos: lo nuclear, lo químico, lo biológico, y los elementos que permiten que todo esto se pueda
desarrollar, que son las entregas, los acelerómetros, aleaciones de aluminio, polvo de aluminio, todo eso que son componentes e insumos para poder crear bombas nucleares o químicas o biológicas como tal, con sus diferentes características. ¿Qué más tenemos frente a la normatividad tripartita contra los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y lo que tiene que ver con la financiación de armas de destrucción masiva? Que hay una normatividad internacional, que hay unos organismos internacionales que las aplican y todo esto llega a los diferentes países que a través de su pirámide de Kelsen, a través de la Constitución, a través de lo que es que el Estado realmente acepte y proponga y se adapte esta normatividad internacional y que realmente sea admitida en cada país. Y es cuando ya nace la normatividad nacional asociada a todo lo que es esa normatividad internacional. Algo muy rápidamente que acabemos la línea de tiempo de cómo esto ha venido creciendo frente a estos tres grandes aspectos: lavado de activos, financiación del terrorismo y lo que es todo lo que son las armas de destrucción masiva. Entonces nace, lógicamente, desde los años 80, y esto viene desde lo que es las Naciones Unidas, y cómo realmente van avanzando a través de los años para que se pueda crear todo un entramado, toda una estructura organizacional internacional para que esto pueda, lógicamente, surgir y que realmente tengamos sistemas que puedan contrarrestar y mitigar estos riesgos. Entonces, acá tenemos lo que es los convenios, el de Viena, que es del año 93, y cómo se adopta en Colombia a través de la ley 67 de ese año. Entonces, Convención de la ONU contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. El de Palermo, fundamental e importantísimo, lo que es el Convenio de Palermo contra estructuras criminales. Convención de la ONU contra la delincuencia organizada y transnacional. Y en Colombia se adopta a través de la ley 800 del 2003, donde habla sobre la penalización del blanqueo de producto del delito y medidas para combatir el blanqueo de dineros. El Convenio de Mérida, Convención de la ONU contra la corrupción, ley 970 del año 2005, y tenemos la Convención Europea sobre el blanqueo, detección, embargo y confiscación de productos, ley 1017 del 2006, sobre el convenio aplica, pues habla sobre temas que tienen que ver con lavado de activos, financiación al terrorismo. Resoluciones de la ONU ratificadas por Colombia y junto con las resoluciones del Consejo de Seguridad componen el marco normativo internacional en Colombia. Entonces, aquí les dejo esta presentación para que ustedes puedan entrar, analizar y conocer todo el trasegar histórico donde Colombia ha venido, lógicamente, buscando siempre ratificar todo este tema de tipo internacional. Algunos organismos internacionales, entonces está el Comité de Basilea, el Gafi, que ya mencionaba, la misma ONU, la OCDE, el Foro Económico Internacional, el Grupo Edmund, Grupo Wolfsberg. Entonces, son algunos, y el Fondo Monetario Internacional son entidades internacionales que realmente generan lineamientos y hacen seguimiento a que los países cumplan con todos estos criterios. ¿Qué son los delitos fuente? El delito en sentido estricto es definido como una conducta, una acción, una omisión típica dedicada por la ley antijurídica contra el derecho, culpable y punible, lo cual supone una conducta infraccional al derecho penal que se encuentra tipificada y es sancionada por la ley. Entonces, ¿cuáles son los delitos fuente de lavado de activos y financiación del terrorismo? Ya los hemos visto muy rápidamente. Entonces, están los delitos contra la administración pública, el cohecho, la concusión, el tráfico de drogas, el secuestro extorsivo, la rebelión, delitos contra el sistema financiero. También vemos el tráfico de migrantes, trata de personas, tráfico de armas, la extorsión, el enriquecimiento ilícito. Y la idea es que siempre podemos aplicar, por ejemplo, algunas normas como la circular externa número 14 del 2018. Esta circular externa de la Superintendencia Solidaria compila y modifica las instrucciones para la administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo
y fija las fechas de prórroga para algunos numerales. Entonces, lo que buscan es las superintendencias, y todas las superintendencias tienen circulares que reglamentan cómo las entidades privadas tienen que hacer esos controles para evitar que se les materialice un riesgo público como es el lavado de activos y la financiación al terrorismo. Acá vemos algunos casos muy conocidos por todos, por ejemplo, el caso de Odebrecht. El caso de Odebrecht, caso internacional, donde generó temas de corrupción del más alto nivel en algunos estados como Brasil, Estados Unidos, Colombia, algunos países centroamericanos. Entonces son casos muy conocidos por todos y la opinión pública. Casos de cooperativas, casos de lo que tiene que ver con el Lamborghini en la casa por cárcel de un funcionario de la DIAN, y así sucesivamente. También tenemos el caso de los hermanos Null en Bogotá, el caso de Unicat allá en la costa Caribe, de algunos funcionarios como el general Flavio Buitrago, secretario de Seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue condenado por el delito de lavado de activos, luego de conocerse que recibía dineros por parte de Autodefensas Unidas de Colombia, el expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya, gozaba de un cierto prestigio en el mundo del fútbol hasta que se conoció que hizo parte del mayor caso de soborno conocido en la FIFA, y así sucesivamente. El caso en el año 2005 de Murcia, que fundó DMG. Entonces, miren cómo este tema impacta a toda nuestra sociedad. ¿Y cuáles son las grandes macroestructuras en el país que generan este tipo de situaciones? El ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, los GAO, grupos armados organizados, y grupos de delincuencia común. Y ya nos queda muy poco tiempo, que es el SARLAF, es el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos, financiación al terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, un sistema para administrar, para evitar que este riesgo se materialice. Entonces, es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad vigilada por su propensión a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para lavado de activos y canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se pretende el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades. ¿Qué son los factores de riesgo de SARLAF? Son los agentes generadores del riesgo que para efectos de SARLAF se definen así: clientes y usuarios, productos, canales de distribución, geográficos o jurisdiccionales. Factores de riesgo asociados al lavado de activos financieros del terrorismo: tenemos el riesgo reputacional, el legal, el operativo y de contagio. Entonces, en el marco de lo reputacional, es la posibilidad de pérdida en que incurre una organización por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, que puede ser cierta o no. Después de que usted pierde su imagen, ¿cómo la recupera? Respecto a la institución y sus prácticas de negocio, que causen pérdida de asociados, clientes y disminución de ingresos en procesos judiciales. Pues que hoy en día todas las empresas deben tener un oficial de cumplimiento. Ojo, la primera vez que lo menciono en esta clase, el oficial de cumplimiento es de esa figura de alto nivel que verifica, hace la debida diligencia para que las empresas no vayan a tener negocios en esa cadena de suministros con subcontratación y contratación, y que no estén siendo utilizados para lavar dinero. Y es el oficial de cumplimiento que verifica esto junto con el contador. El riesgo legal es la posibilidad de pérdida o daño que sufre una organización al ser sancionada o obligada a indemnizar daños como resultado de incumplimiento de normas o regulaciones, obligaciones contractuales, fallas de contratos y transacciones derivadas de actuaciones malintencionadas, negligencia o actos involuntarios que afectan la formulación o ejecución de contratos y transacciones. Riesgo operativo es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una organización al incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas inadecuadas. La parte operativa. Y de contagio es la posibilidad de pérdida de daño que pueda sufrir una organización directa o indirectamente. Ojo con la parte indirecta. Ustedes están transportando mercancías de una forma u otra y de pronto el conductor le dio muy fácil transportar drogas.
Entonces, en algún momento, esa simple situación, porque no hubo un buen verificación de riesgo, no una buena gestión del riesgo, puede haber una situación de contagio que afecte toda la estructura y la imagen corporativa, las sanciones legales y la inadecuación por el cumplimiento operativo. Entonces puede generarnos todo un tema de materialización del riesgo. ¿Qué son las personas expuestas públicamente? Los PECs. Son personas naturales, nacionales o extranjeras que por razón de su cargo manejan recursos públicos, detectan algún grado de poder público o gozan de reconocimiento público y que dado su perfil o sus funciones pueden exponer en mayor grado a una organización al riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo, como por ejemplo directores de entidades públicas, contratistas del Estado, políticos, magistrados, consejeros de Estado, diplomáticos, notarios, actores, cantantes y deportistas. Es decir, personas que por su alta categoría, por la gran capacidad de manejar recursos, por ejemplo, un deportista de alto nivel, entonces perfectamente puede ser una persona objeto de que puede ser utilizado para lavado de dinero. Y en el país ha ocurrido en muchas ocasiones. Listas vinculantes. Uy, consulta de listas. Estamos llegando a un punto que es bastante importante. ¿Cómo hacer la debida diligencia en la consulta de listas? Entonces, listas públicas que tienen un efecto internacional y vinculante para Colombia, de conformidad con el derecho internacional, y que se puede referir a personas, organizaciones o países, inclusive. Actualmente las únicas listas con efecto vinculante para Colombia, de conformidad con el derecho internacional, son las emitidas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Listas no vinculantes, listas OFAC o Clinton, la famosa lista Clinton, que todos lo escuchamos nombrar en un momento dado, donde vincula empresas, organizaciones o hasta personas. Antecedentes judiciales, como también se pueden dar, que lo podemos verificar en la página de la policía, la Procuraduría y Contraloría, entre otras. ¿Qué podría ocurrir si una organización aparece en listas vinculantes? Ejemplos de impacto financiero: pérdida de ingresos y activos, incremento de cartera vencida, incremento de costos y gastos, pérdida de capital, pérdida de inversión, sanciones legales, pérdida de vidas humanas, porque comienzan lastimosamente a matar y asesinar a los trabajadores, que se puede ver inmerso en una situación de estas porque tienen conocimiento, porque han hecho parte. Entonces, esto es un tema que tenemos que decirlo y hablarlo, y es un tema de riesgo público muy importante. Entonces, por eso es que este tema se asocia con riesgos laborales. Ejemplos de impacto reputacional: pérdida de reputación, pérdida de la imagen, pérdida de credibilidad, pérdida de la confianza, pérdida de conocimiento de las personas que llevan muchos años trabajando, pérdida del goodwill, pérdida de estabilidad, pérdida de beneficios, pérdida del buen nombre. Sanciones por incumplimiento del SARLAF. Aquí vemos algunos ejemplos y por eso es que este material va a servir a ustedes. AFIN, comisionista de bolsa, con 30 millones, algo muy básico. Cooperativa bursátil LTDA, 40 millones, un incumplimiento de normatividad SARLAF. Funciones asignadas a la Junta Oficial de Cumplimiento, conocimiento del cliente, matriz de riesgos, herramientas tecnológicas y poblamiento de información de bases de datos. Y ustedes pueden ver acá, estoy dejándoles unas antiguas, pero que miren que esto sale publicado y es muy importante que todos lo conozcan y sepan cómo funciona, ¿ok? Acá hay una multa, por ejemplo, el Banco Pichincha en el año 2016 de 420 millones. Entonces, acá ustedes pueden ver tanto entidades como a personas. Entonces, por ejemplo, acá hay una persona, y estas son sanciones publicadas. Entonces, acá hay una persona del año 2016, un ex oficial de cumplimiento con una multa de 106 millones de pesos. ¿Ok? Impacto, lógicamente en el país hay un impacto por estos dos delitos. Hay un impacto en la economía, hay un impacto en la empresa, hay un impacto para los empleados. Entonces, el funcionamiento de los órganos de administración. Entonces, lo importante acá es fijar políticas en el marco del SARLAF. Y muy importante en las políticas está todo el programa de transparencia y ética empresarial y la relación con el SARLAF, aprobar manuales y procedimientos y actuaciones, designar al oficial de cumplimiento y su suplente, fundamental, emitir pronunciamientos sobre informes de oficial de cumplimiento y revisor fiscal, de auditoría interna, lo que es
El punto número 6, ordenar recursos técnicos y humanos necesarios para implementar y mantener el funcionamiento del SARLAF. Es decir, hay que pagar para hacer las verificaciones de esas listas, esa debida diligencia. Si no se tienen los recursos, ¿cómo se puede hacer una debida diligencia? Designar el funcionario para exonerar a asociados y clientes de diligenciamiento del formulario individual de transacciones en efectivo. Y así sucesivamente. Entonces, acá hay unos cuantos tips de lo que tienen que hacerse para que el SARLAF funcione de forma estructurada y organizacional. Funciones y responsabilidad del representante legal es ejecutar la política de directrices aprobadas por el órgano permanente de administración en lo relacionado con el SARLAF, someter a aprobación al órgano pertinente y permanente de administración, la alta dirección, en coordinación con el oficial de cumplimiento del manual de procedimientos de SARLAF y actualizaciones. Hay que tener documentado muy bien de cómo se va a implementar el sistema para prevenir lo que es el lavado de activos y financiación al terrorismo. Y ya tenemos bastante normatividad frente a esto. ¿Ok? Funciones oficiales o funciones del oficial de cumplimiento y funcionario responsable, es decir, el suplente. Acá hay algunas, vamos a ver solamente 3. Vigilar el cumplimiento de todos los aspectos señalados por la ley, lo que se determinan para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo. Proponer y la actualización de las OPAs y la actualización y adopción de correctivos del manual de procedimientos y del código de ética, muy importante, y su divulgación a todos los empleados. Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación. El oficial de cumplimiento es una figura de muy alta importancia. La revisoría fiscal también tiene que trabajar de la mano con ese oficial de cumplimiento. Entonces, la revisoría fiscal y el oficial de cumplimiento tienen que trabajar con el representante legal y la alta dirección. Y muchas veces ese oficial de cumplimiento tiene que ser la mano derecha de esa alta dirección. No puede ser una persona que no le prestemos atención, porque es realmente el que va a permitir blindar a la organización. Acá ven un poco más de la bibliografía sobre todo este tema. Vemos lo que es el GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, y están las recomendaciones del GAFI, que nos permite a los estados minimizar el riesgo frente a estas situaciones. Está la UIAF, Unidad de Información y Análisis Financiero, lineamientos para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, las guías oficiales sobre cómo implementar el sistema de prevención y control del lavado de activos, está la Superintendencia de Sociedades, la guía de sistema de autocontrol y gestión de riesgo integral, y la ONU, la Oficina con Drogas y Delito UNODC, sobre el lavado de activos y financiación del terrorismo. Una última cosa, los ROS, los reportes son fundamentales, que el oficial de cumplimiento haga sus reportes de transacciones extrañas, transacciones que pueden ser en un momento dado para generar esa situación de riesgo. Puede ser que se materialice o puede ser que no, pero están obligados los oficiales de cumplimiento y todas las personas a informar a la UIAF, a la Unidad de Análisis Financiero, sobre esa situación dudosa, ilegal, que nos puede generar esa situación y entrar, lógicamente, en objeto de verificación por parte de la UIAF, por parte del Ministerio de Hacienda o por parte de la DIAN. Entonces, es importante que personas que me están escuchando ustedes conozcan quién es el oficial de cumplimiento de su empresa. Y ustedes denotan algo raro, inmediatamente informen y digan, y ustedes pues no se vean inmersos en una situación de una investigación por una situación de eso. Entonces eso se llama ROS, para que todos lo tengan, que es el reporte de operaciones fraudulentas o reporte de operaciones que no son legales. Entonces, importante ya para terminar con eso. Ya con este puntico, estamos terminando de invitarlos para que el próximo 31 de octubre del 2025, nuestra ya penúltima sesión sobre todo este tema para empresas de vigilancia y seguridad privada y para las personas que reciben ese servicio, que somos todos en el país, la gran mayoría. La sesión 9 es el sistema integrado de gestión y la articulación con la ISO 18788, es como el sistema de gestión de la calidad ambiental
y todo lo que es la ISO 45001, pero no solamente eso, todo nuestro decreto 1072 y la resolución 312, cómo se asocian con esa ISO, la 18788. Bueno, mi Claudita, ¿hay alguna pregunta en especial frente a esto? Doctor, no señora, en el momento no tenemos preguntas. Si quieres podemos pasar al sondeo. Entonces, por favor, muchas gracias. Y de todos modos, si tienen Claro alguna que sí. dudita, llama a ver si al final podemos contestarla. ¿Listo? Entonces vamos con el sondeo. Bueno, ahora realizaremos el sondeo final para identificar los conocimientos adquiridos. Sus respuestas nos ayudarán a evaluar el impacto de esta acción educativa. Por favor, participen respondiendo las preguntas que aparecerán en sus pantallas. Comenzamos con nuestra primera pregunta. ¿Qué es el lavado de activos? A, legalizar bienes y actividades lícitas. B, dar apariencia legal a bienes obtenidos ilícitamente. C, financiar campañas con recursos del Estado. D, invertir en finanzas para evitar impuestos. Estas son las respuestas de nuestra primera pregunta. A, legalizar bienes y actividades lícitas con un 25%. B, dar apariencia legal a bienes obtenidos ilícitamente con un 72%. C, financiar campañas con recursos del Estado con un 2%. D, invertir en finanzas para evitar impuestos con un 2%. Doctor Carlos, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Claudia y a todas las personas, la respuesta adecuada es la B y subimos de un 62 a un 72%. Son esos recursos ilícitos que los volvemos legales, pues se llama lavar dinero, de lo sucio, volverlo ya blanquito, transparente, y eso es lo que no nos podemos prestar porque siempre esos recursos de carácter ilegal siempre van a ser ilegales. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Muy bien, vamos con la segunda. Es con nuestra segunda pregunta. ¿Qué organismos reciben los reportes de operaciones sospechosas? A, Superintendencia Financiera de Colombia. B, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. C, Unidad de Información y Análisis Financiero. D, Banco de la República. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, Superintendencia Financiera de Colombia con un 14%. B, Ministerio de Hacienda y Crédito Público con un 5%. C, Unidad de Información y Análisis Financiero con un 80%. D, Banco de la República con un 2%. Doctor, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Muy contento, Claudita. La respuesta adecuada es la C, la Unidad de Información y Análisis Financiero, y subimos de un 54 a un 80%. Es la UIAF, para que todos conozcamos que es esa inteligencia de tipo financiera que verifican que esos ROS, esos reportes de operaciones sospechosas, que todos tenemos que estar muy pendientes para no caer inmersos en esta telaraña de fraudes, transacciones ilegales y de delitos. Muchas gracias. Vamos con la tercera. Muchas gracias, doctor. Continuamos con nuestra tercera pregunta. ¿Qué objetivo tiene el SARLAF dentro de una organización? Muchas gracias, doctor, por corregirme. A, promover transparencia electoral y control de campañas. B, regular la relación entre Estado y empresas extranjeras. C, prevenir de las entidades sean utilizadas para lavado de activos o financiación del territorio. Y D, sancionar penalmente las actividades ilícitas. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, promover transparencia electoral y control de campañas con un 0%. B, regular la relación entre Estado y empresas extranjeras con un 4%. C, prevenir que las entidades sean utilizadas para el lavado de activos o financiación del terrorismo. D, sancionar penalmente las actividades lícitas. La respuesta B tenemos un 4%, la respuesta C con un 90% y la respuesta D con un 6%. Doctor Carlos, ¿cómo nos fue con esta tercera y última pregunta? Excelente, excelente, Claudita. Tuvimos un resultado final del 90% de la respuesta adecuada, la C. Es prevenir todo lo que tiene que ver con lavado de activos y financiación al terrorismo.
Mire que la mayoría de personas que estamos en el marco de los riesgos laborales desconocemos mucho sobre esto. El riesgo público, que está en la GTC 45, el peligro público, habla de peligros físicos, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. En condiciones de seguridad habla del peligro público. Y mire que el peligro público, antes se lo dejamos a la policía y al ejército, y desconocíamos un poco sobre la UIAF, esa unidad de análisis financiero. Y mire que cómo las empresas hoy en día son muy verificadas a través de la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y también cómo realmente las empresas públicas tienen que hacer un esfuerzo grande para que no sean utilizadas para el lavado activo y financiación del terrorismo, que lo veríamos inmerso en esa caracterización de peligro público, porque no hay algo más tenaz, más cruel, que estén matando a la gente al interior de las empresas y muchas veces no se sepa por qué, porque se prestan para ese tipo de situaciones. Entonces, hoy, con esto ya culminamos esta capacitación. Ahorita, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron y adquirimos un conocimiento un poco más amplio de cómo se pueden mitigar los riesgos laborales. Muchas gracias a ti y a todas las personas que nos acompañaron. Muchas gracias, doctor Carlos. Tenemos una pregunta de la señora Marta Lucía Cadena Aguilera. Ella nos dice, una vivienda que está en arriendo, a quienes allí habitan están incurriendo en negocios ilícitos. ¿El propietario puede correr el riesgo de perder la vivienda? Sí, totalmente. Y gracias, doña Marta, por su pregunta. Y en estos días, inclusive, Caracol sacó una noticia muy especial porque piensan que eso no les van a quitar la casa, porque piensan que los dueños, no. Ustedes, al no verificar sus arrendatarios, ya sea una casa, una bodega, un local, y en ese lugar está ocurriendo situaciones ilegales, la fiscalía le puede quitar su bien inmueble, le pueden quitar su carro, le pueden quitar su camión. Entonces, eso es todo lo que hoy en día la fiscalía está persiguiendo, los recursos y los medios que están utilizando las estructuras criminales. Si usted es el dueño y se entera de eso, lo mejor que puede hacer, denuncie. Usted mismo sea el que denuncie e informe. Diga de una vez a la fiscalía y a la policía, venga, a mí me da miedo esas gente, esas personas, por favor, y también protección, y yo estoy denunciando porque necesito que me devuelvan mi bien inmueble, porque yo no puedo ir a quitárselos, porque inmediatamente me pueden generar que me estén haciendo alguna situación como un atentado. Entonces, lo mejor, para que ustedes no pierdan su casita, su carrito, su camión, su local, su bodega, ustedes no se presten para esto. Traten primero de cobrarla, que se las devuelvan, e inmediatamente pues hay que denunciar, porque lastimosamente hoy en día la jurisprudencia y la normatividad colombiana se ha fortalecido mucho. Y con el transagrar de los días y los meses, pues lógicamente, de pronto usted no lo va a notar de buena mano en los primeros momentos, pero a partir del segundo o tercer año, sí posiblemente le pueden estar quitando eso lo que usted trabajó con tanto esfuerzo. Entonces, la recomendación por parte de nosotros, desde acá desde su ARL, denuncie e informe para evitar este tipo de situaciones. ¿Listo? ¿Ahorita alguna otra pregunta? No, doctor, no tenemos más preguntas. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos, por compartir su experiencia y conocimiento con nosotros. Ha sido una sesión enriquecedora y estamos seguros de que los participantes llevarán consigo herramientas valiosas con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esperamos contar con ustedes en una próxima oportunidad. Que estés muy bien, doctor. Bendiciones a todos. A nuestros participantes ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta sesión educativa. Agradecemos su compromiso y participación y el entusiasmo con el que han abordado cada actividad. No olviden que pueden acceder a estas y muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros.
Los invitamos a descubrir más sobre nuestras secciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a través de nuestro portal Posipedia en la sesión Edúcate. Aprovechamos para invitar a todos los habitantes de Cali a nuestro tercer Congreso Nacional en Salud Psicosocial, Cultura Humana para la Transformación Empresarial. Es un evento gratuito y certificable para los afiliados. Nos encontraremos en el Club de Ejecutivos Valle del Cauca este 16 de octubre de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Pueden inscribirse escaneando el código QR que aparece en pantalla o visitando www.posipediatalleresweb.com. No dejes pasar esta gran oportunidad y los dejamos con el siguiente video. Que tengan. Bienvenidos al Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Un espacio diseñado para transformar el aprendizaje, conectando tecnología, emoción y experiencia real. Nuestras zonas de experiencia cuentan con un entorno donde el conocimiento se convierte en acción para proteger lo más valioso, la vida. Un viaje sensorial e inmersivo que promueve el bienestar emocional y el autoconocimiento. Una metodología lúdica e innovadora para resolver problemas, construir ideas y fortalecer el trabajo en equipo. Agradezco a Positiva por la invitación que me hacen aquí en sus instalaciones de Bogotá, porque los simuladores que tienen en realidad virtual lo ayudan a uno a concientizarse, sobre todo yo que trabajo en obra. Este gran espacio está dirigido a nuestras empresas afiliadas y sus colaboradores, así que puedes entrar a este QR y conocer más. En el Hub, aprender es vivir, sentir y construir el futuro. Bienvenidos a una nueva forma de aprender.